Ok, buenos días muchachos, buenas tardes, buenas noches. Les habla el profesor Ismael Morales, docente de la asignatura de Derecho Agrario y del Medio Ambiente. Vamos a iniciar una unidad más de esta interesante asignatura como es el Derecho Agrario y el Medio Ambiente. Hoy vamos a ver el tema muy importante para el conocimiento de ustedes, que se conoce como contratos agrarios. Vamos a ver algunas generalidades de este interesante tema. Vamos a proponernos dos objetivos importantes. Aquí es necesario que ustedes identifiquen los tipos de contratos agrarios y su importancia para las relaciones jurídicas entre los sujetos agrarios. Y un segundo objetivo más que podemos aquí plantearnos para que ustedes tengan el conocimiento de la materia es distinguir estos sujetos agrarios que participan en la relación jurídica agraria. Como bien sabemos, vamos a desarrollar un contenido que lo tenemos en esta estructura, como son el concepto. Vamos a iniciar hablando del concepto, vamos a explicar en qué consiste el concepto, vamos a hablar de algunos elementos del contrato agrario, sus características, su clasificación y tipos de contratos agrarios, el contrato de uso de propiedad, el arrendamiento agrario, contratos de parcería, crédito agrícola, derecho de prelación, usufructo civil, usufructo agrario y obligaciones de las partes. Bien, vamos a comenzar sobre lo que se refiere al concepto. Vamos a entender que contrato es un acuerdo entre dos o más personas para constituir, regular o aclarar un vínculo entre las mismas. Esto lo establece el Código Civil nuestro en el artículo 2435, que establece que el acuerdo es entre dos o más partes, entre dos o más personas, para establecer de alguna manera, o de esa relación, de ese contrato, nacen lo que son y lo que conocemos nosotros en el derecho como son los derechos y obligaciones jurídicas de los que participan. Básicamente el artículo 2437 del Código Civil también deja claro que esas obligaciones están entre pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente las partes realizar, siempre y cuando no vayan en contra de la norma u otra norma que no proceda en relación a estos derechos y obligaciones jurídicas que establece nuestro Código Civil en esos dos importantes artículos, como son el 2435 y el 2437. Bien, podemos entender que los contratos agrarios son aquellos por medio de los cuales el productor o el empresario adquieren la disponibilidad de cualquiera de los factores de la producción. Esto quiere decir tierra, trabajo y capital. En todo caso, los contratos agrarios, como ya lo establecíamos en los artículos de nuestro Código Civil, en este caso el contrato agrario define básicamente los derechos y las obligaciones jurídicas que tiene la empresa agraria o la empresa agraria. En el derecho agrario es una institución agraria del derecho agrario. Entonces, en este caso, la empresa agraria es básicamente la institución que se encarga de establecer esa relación jurídica entre las partes
del derecho agrario. Básicamente del derecho en la empresa agraria es la que establece la actividad agraria, ¿verdad?, en el contrato. Ahí está relacionado. La actividad agraria se puede ejercer como empresa, es decir, en el derecho mercantil, esta empresa agraria, ¿verdad?, se puede dedicar, es una sociedad prácticamente dedicada a la importación, a los negocios o proyectos. En lo agrario, la empresa puede ser mediana, puede ser pequeña, puede ser grande, ¿verdad? En lo industrial se necesita básicamente un gran capital. La empresa agraria está constituida por un conjunto de bienes materiales, naturales y humanos, con la finalidad de producir nuevos bienes. Más adelante en una diapositiva de mi presentación en esta videoconferencia, les voy a hablar un poquito más de lo que es la empresa agraria. Entonces, aquí básicamente, en los contratos agrarios, quiero explicarles acá un aspecto muy importante, lo que son, digamos, lo que se refiere a la validez, y más que todo, sobre todo al aspecto que tiene el contrato. Como decíamos, reúne tres elementos importantes, o sea, los requisitos esenciales para su validez. El consentimiento entre las partes, esto está en dependencia del tipo de contrato, si este contrato es unilateral, si este contrato es bilateral, si es oneroso o si es gratuito. Entonces, esa parte del consentimiento tiene mucha importancia, tiene mucha validez en lo que es el contrato. El segundo aspecto es el objeto cierto, o sea, el objeto cierto, que es la materia del contrato o el material del contrato. El objeto del contrato, ¿por qué se está haciendo el contrato? ¿Cuál es, digamos, la materia al cual se debe de referir la relación y la obligación del contrato? Y la última elemento que caracteriza la validez del contrato es la causa de la obligación que se establezca. Es decir, el contrato va a reflejar ahí las obligaciones que cada una de las partes participantes en el contrato tienen o deben asumir desde el punto de vista jurídico, ya sea por una causa o por una consecuencia, si el contrato deja de tener efecto dentro de la relación jurídica entre las dos partes. Entonces, en los contratos agrarios hay 4 tipos de sujetos que participan. Esto quería expresárselo también. En los contratos agrarios participan, repito, 4 sujetos importantes, lo que se conocen como los sujetos agrarios, los sujetos públicos, los sujetos dependientes y los sujetos independientes. Los sujetos agrarios son aquellos que controlan, fomentan, protegen, estipulan la actividad agropecuaria. Son sujetos, se definen también como sujetos físicos o jurídicos, ¿verdad? Son sujetos privados que realizan la actividad agraria. ¿Estamos claros? Entonces, los sujetos públicos pueden o no realizar la actividad agraria, pero controlan, administran, regulan
legislan, la relación que hay con la actividad agraria. Puede ser el Estado, puede ser el banco, pueden ser los bancos. Y los sujetos dependientes son los que ejecutan el contrato. Son los aparceros, el arrendatario, los asalariados, el campesino, el que elabora, el que tiene la responsabilidad directa de trabajar en la producción. Y los sujetos independientes asumen el riesgo de la dirección de la producción. Entonces entran lo que son los gerentes, etc. El contrato agrario, repito, es cuando participan varias personas, se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntades, ya sea común, destinada a arreglar sus derechos, o sea que los contratos agrarios serían acuerdos de voluntades destinadas a regir los derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes en la actividad agraria con relación a cosas y servicios agrarios. Los contratos agrarios básicamente son aquellos que tienen como causa y finalidad la funcionalidad de la propiedad de la tierra y de la empresa agraria. Los contratos también agrarios cumplen con elementos esenciales de los contratos en general. Se trata de un tipo especial de relaciones agrarias, las llamadas convencionales, o en este caso la libertad contractual. En otra perspectiva jurídica, el contrato agrario es el contrato por el cual el empresario adquiere la disponibilidad de los factores de producción. Adquiere la disponibilidad de los factores de producción. Es decir, como ya lo decía, o abro paréntesis acá, factores de producción que intervienen desde el punto de vista del concepto económico en un proceso de producción o productivo son capital, tierra y trabajo. Entonces aquí evidentemente estos factores de producción adquieren un valor importante en la empresa agraria, porque básicamente son los factores que determinan esa relación agraria desde el punto de vista del concepto económico, productivo o de desarrollo agrícola en una determinada empresa agraria. Un contrato agrario es acuerdo de voluntades, repito, entre las partes. Estas partes pueden ser naturales o jurídicas. El contrato se puede dar de dos maneras, ya sea verbal o por escrito, teniendo como finalidad la constitución de una empresa agraria o el ejercicio de esta. Puede ser que la empresa no esté constituida, entonces en el contrato puede hacerse la constitución de la empresa. O de si ya existe la empresa, pues hay que determinar el contrato que se va a dar entre la relación de la empresa y la otra parte, que sería el ejercicio de esta misma. Entonces, existe un término muy importante que quiero explicárselos aquí ahorita, y se refiere a lo que es la estructura agraria. La estructura agraria. Básicamente, ¿qué es la estructura agraria? La estructura agraria es el orden jurídico agrario, es decir, la estructura legal que debe tener un Estado. Un Estado es un Estado en el que su economía depende de la agricultura, debe de fomentar y crear leyes que promuevan y desarrollen la reforma agraria, la actividad agraria, y para ello deben contar con una política agraria definida. En la estructura agraria en un Estado la integran lo que veíamos al principio del curso, la integran lo que es la constitución política,
lo que son sus leyes, ¿verdad? Lo que son los decretos, también lo que son los reglamentos agrarios, es decir, lo que ya hemos visto en las clases presenciales que se conoce como el ordenamiento jurídico agrario, ¿verdad? Teniendo como base principal la Constitución, que se conoce también entre estas situaciones lo que es la infraestructura agraria. Primeramente vimos lo que es la estructura agraria, ahora vamos a ver lo que es la infraestructura agraria. La infraestructura agraria es el conjunto de obras materiales que se construyen para facilitar y desarrollar la actividad agraria. Esto quiere decir que las obras de infraestructura coadyuvan en el desarrollo de la actividad agraria. Es muy sencillo entenderlo, ¿verdad? Es muy sencillo entenderlo cuando nos referimos a la empresa agraria, ¿verdad? Volvemos a entender, aquí sí vamos a hablar de dos elementos muy importantes que constituyen el contrato agrario. Inciso A, podemos decir, o numeral 1, podemos hablar de la empresa agraria. Y en segundo lugar, podemos hablar de la actividad de producción. Aquí voy a explicarle bien en qué consiste la empresa agraria, que ya les había hecho de alguna manera una inducción a lo que nos referimos en la empresa agraria. La empresa agraria, decía, tiene su origen, ¿verdad?, en lo que es la actividad agraria, tiene su origen en el derecho mercantil. Digamos, la actividad agraria se puede hacer como empresa, sociedad dedicada a la importación, negocio o proyecto. En lo agrario, la empresa puede ser mediana, decía, pequeña, grande. En lo industrial se necesita un capital para poder ejercer esta empresa. Entonces, ¿qué entendemos por empresa agraria? Empresa agraria podemos entender que es todo aquel sujeto agrario que organiza, posibilita, ejecuta, establece la utilización de todo lo concerniente a producir, que tiene todas las herramientas, tiene los medios para producir. Entonces la empresa agraria podemos decir que está integrada por un conjunto de bienes materiales, naturales y humanos, con la finalidad de producir bienes materiales. Ya todos sabemos de que una empresa agraria o cualquier otra empresa su finalidad es producir bienes materiales para su debida distribución en el espacio del mercado. Entonces, los bienes materiales pueden ser lo que la naturaleza provee, ¿verdad?, el agua y otros. Los bienes humanos son los productores directos y trabajadores. Todos coordinadamente producen nuevos bienes. En otras palabras, la empresa agraria es una organización económica, social encaminada a la producción de nuevos bienes. Se caracteriza por el fin y los objetivos que persigue esta, como es la obtención de los productos elaborados en el campo, en la tierra, con miras económicas, con fines de lucro, sus utilidades y para el mercado y para el intercambio. Eso podemos entender como empresa agraria. Entonces, podemos entender entonces que dentro de regresándonos siempre a la terminología de la infraestructura agraria, decía que la empresa agraria es uno de los principales elementos. Las obras materiales que el hombre realiza para la actividad agraria son caminos de penetración, carreteras, puentes, silos, ¿verdad?, presas, canales, diques, para obras de riego. Facilita la realización de la actividad agraria
porque si no hubiera infraestructura no se pudiera transformar una agricultura de subsistencia en una agricultura de mercado. Cuando hablamos de subsistencia, hablamos que para su propio consumo. Al no haber infraestructura, entonces no se podría producir en grandes cantidades. En el lenguaje agrario se usa también para reducir o disminuir, en el lenguaje agrario se usa también que sin obras de infraestructura, es posible que se pueda reducir o disminuir la presión demográfica sobre la tierra. Pero no quiere decir que no contribuya al desarrollo del país. Sin obras de infraestructura no se puede realizar o no se puede desarrollar, ¿verdad?, el proceso de colonización, entre paréntesis traslado, de grandes de gente donde existen demandas de tierra o lugares donde hay suficiente tierra y poca gente habitándola. Entonces, hemos visto tres términos muy importantes en lo que se refiere y tiene lugar muy importante en lo que son los contratos agrarios, que es la infraestructura, la infraestructura agraria, la estructura agraria y lo que es la empresa agraria. Entonces vamos a entender aquí el elemento. El elemento de la empresa agraria ya se lo expliqué. Hay un segundo elemento que también podemos explicarlo ahorita, que es la actividad de producción. ¿Qué cosa es la actividad de producción? La actividad de producción es la acción que realizan los sujetos dedicados a la productividad, empezando con la empresa agraria y terminando con todos aquellos que participan directamente en la tierra para procesar la materia prima y sacar un producto de utilidad para el consumo, para la comercialización, para la exportación o la importación. Todo esto está vinculado. Todos estos aspectos están vinculados directamente con el contrato agrario. Los contratos agrarios se clasifican en dos partes. Aquellos que se denominan nominados y los inominados. Los nominados son aquellos al cual la ley les da un régimen especial. Por ejemplo, tenemos el arrendamiento, la parcería y el trabajo societario. O, en otras palabras, los contratos que se pueden presentar en este aspecto son 5. Vamos a nombrarlos en el orden siguiente. El contrato de arrendamiento de la tierra, el contrato de aparcería, el contrato de mejora, entendiendo que el contrato de mejora es cuando la tierra está mejorada y se da a otra persona que siembre productos que le van a fertilizar la tierra. También tenemos el contrato de trabajo agrario y también tenemos el contrato de crédito agrario. Es decir, el crédito agrario es la búsqueda de capital. Más adelante les voy a explicar ese contrato, a qué se refiere y cuál es la finalidad y cuáles son sus características u objetivos que tiene el crédito agrario. Entonces, puede ser que el contrato se lleve a cabo para constituir una empresa, es decir, el contrato es el medio, ya lo había dicho creo yo, es el medio para constituir la empresa. Cuando la empresa ya existe, entonces el contrato se da o será para desarrollar la empresa. Para el primer caso será un contrato para la empresa y para el segundo caso un contrato de la empresa. Me explico.
En el sentido de que la empresa no exista, ¿verdad? Entonces el contrato será para la empresa. Se constituye la empresa. ¿verdad? Se constituye la empresa. Se constituye bajo una forma, una organización, ¿verdad? Ya es una organización administrativa, con su organigrama administrativo, ¿verdad? Por decirlo así, donde todas están las dependencias en ese organigrama de empresa y el contrato se constituye. Y para el segundo caso, un contrato ¿verdad? En el primer caso, un contrato que la empresa, para la empresa, y para el segundo caso, un contrato de la empresa. En este caso, si la empresa ya existe, entonces el contrato es lineado o se manda a arreglar con la otra parte que va a participar en la relación jurídica agraria con la empresa. Entonces ya tenemos ahí 5 grandes contratos agrarios, y lo repito: el arrendamiento, el contrato de arrendamiento, el contrato de parcería, ¿verdad? El contrato de mejora. Decía que el contrato de mejora es cuando la tierra está desmejorada y se da a otra persona para que esa persona la trabaje y le dé vida a la tierra, es decir, si está subutilizada o realmente no está totalmente utilizada, entonces, es necesario que alguien se encargue de utilizar la empresa. El contrato de trabajo agrario, el contrato de crédito agrario. Por otro lado, tenemos los tipos de contratos innominados, los cuales son aquellos que se rigen por disposiciones generales. En este contrato innominado se entra el contrato de compraventa, ¿verdad? El contrato de compraventa, el contrato de seguro. Podemos mencionar también ese contrato, que es muy importante. Entonces, los contratos agrarios se clasifican en 2 grandes grupos. Los contratos para la constitución de la empresa agraria, decía, estoy repitiendo, son contratos para la obtención de tierras y demás recursos necesarios para el establecimiento de la empresa agraria. Estos contratos incluyen normalmente el arrendamiento, la parcería, el contrato gratuito, los de créditos agrícolas, y que pueden ser incluidos los contratos de asignación de tierras. Las características importantes del contrato: tenemos lo que es el objeto, los sujetos, las causas, el aspecto asociativo, el capital y el trabajo, la tutela jurídica, el tiempo y el precio. Esos son los aspectos más importantes que se deben utilizar, que se deben de ver en un contrato. Repito: el objeto, los sujetos, la causa, el aspecto asociativo, el capital y el trabajo, la tutela jurídica, el tiempo y el precio. Los sujetos, ya hablamos al principio de la presentación, de que están los sujetos agrarios, están los sujetos públicos, están los sujetos dependientes y están los sujetos independientes. El objeto es la materia, la cosa cierta por la cual se va a hacer el contrato. La causa es aquella razón por la cual impulsa a los participantes en esa relación agraria jurídica llegar a un acuerdo. El aspecto asociativo es cuáles son las características, relaciones económicas, financieras que va a tener ese contrato, ya sea de arrendamiento, de parcería, etc. El capital y el trabajo, cuáles son los principales insumos que van a participar en esa empresa. La tutela jurídica, quién es el responsable directo de esa relación jurídica agraria
Ya este caso puede ser la empresa o puede ser la otra parte participante del contrato. El tiempo y el precio, es decir, el tiempo por el cual va va a estar activo, por decirlo así, el contrato, ya sea este tiempo puede ser temporal o no temporal. Y el precio es la cantidad monetaria por lo cuanto se va a establecer en el contrato o por cuánto se va a dar ese contrato entre las dos partes. Los contratos para el ejercicio de la empresa, que ya lo decía, son los contratos celebrados para la transformación y venta de productos agrícolas que incluyen los llamados contratos agroindustriales. Estos contratos incluyen contratos agroindustriales, seguro de las cosechas o de los bienes que integran la propiedad o base material de las empresas. El contrato de uso de propiedad. Vamos a utilizar este término que es lo mismo que yo he estado planteando, que es el arrendamiento agrario, ¿verdad? Ese es el primer contrato de uso de propiedad, el arrendamiento agrario. Es decir, no estoy hablando de un contrato, de un contrato de la empresa agraria, estoy hablando de un contrato de uso de la propiedad. Es decir, que al existir la tierra, por decirlo así, o la finca, ¿verdad?, por decirlo así, o la cooperativa, o la hacienda, se va a hacer un contrato de uso de esa propiedad. Como normalmente cuando tú haces un contrato de alquiler o de arrendamiento de tu casa con alguien y tú quieres alquilar tu casa a ese alguien y llegas a un acuerdo. Entonces el arrendamiento agrario, el arrendamiento agrario o del predio agrario es el acuerdo en el cual una parte, en este caso se llama el arrendador, concede a la otra parte, que en este caso se conoce como el arrendatario, por un tiempo determinado el uso y goce de un predio. El predio es el objeto cierto del contrato, es la materia del contrato, donde se va a realizar la actividad agraria. ¿A cambio de qué? A cambio de un pago cierto, de un precio monetario por el arrendamiento de ese predio agrario. Puede ser una manzana, puede ser 5 manzanas, puede ser un cuarto de manzana, puede ser un lote de manzana, y siempre debe estar una obligación ahí jurídica, comenzando con la firma del contrato agrario. Eso es lo que en esa parte del arrendamiento se cumplen todo lo que son las 7 características que acabo de mencionar de un contrato: el objeto, los sujetos, la causa, el aspecto asociativo, el capital y el trabajo, la tutela jurídica y el tiempo y precio de esa relación. El arrendamiento del predio agrario es el acuerdo, es el acuerdo en una parte. El arrendador concede al arrendatario por un tiempo determinado el uso y goce de un predio. Ya lo decía, ese es el concepto del arrendamiento agrario. Es decir, el concepto del arrendamiento agrario es básicamente la relación directa que haya entre las dos partes que participan en ese contrato agrario. Es decir, ¿cuál es la obligación del arrendante en este caso? O conceder la cosa material del contrato, es decir, conceder el lote, conceder la finca, conceder la media manzana o la manzana o lo que esté establecido en el contrato. Esa es la obligación del arrendante.
El arrendatario, su obligación es recibir la cosa objeto del contrato y pagar un precio cierto por el arrendamiento, ¿verdad? Por el tiempo estipulado, por la duración estipulada. En todo caso, el objeto material es la finca que se arrendó. Los sujetos participantes, el arrendatario y el arrendante, ¿verdad? Los sujetos, bueno, puede ser el dueño de la finca, que es el propietario, llamémosle Juan a este. El que recibe la cosa cierta del contrato, que es la finca para arrendar por un tiempo determinado, ¿verdad? Puede ser Pedro, que es el campesino que va a trabajar la finca, ¿verdad? Estos son los dos sujetos directos importantes que participan en la relación jurídica del contrato en esta relación. La duración, ya decía, puede ser temporal por un tiempo determinado. Y si el tiempo es indeterminado, pues se deja en una cláusula, bueno, en los dos aspectos, en las dos formas. Si es determinado, pues se deja, ¿verdad?, el espacio ahí en una cláusula, 2, 4, 5, 6 años. Y si es indeterminado, también se deja abierta la posibilidad que después de 2 años puede seguir arrendando el predio. Y el precio, eso está en dependencia de cuánto es la geografía, la capacidad que tiene el objeto del contrato para el arrendamiento. Veamos lo que es el contrato de aparcería. El contrato de aparcería es aquel contrato por el que el titular de una finca o explotación cede temporalmente su uso y disfrute, o el de alguno de sus aprovechamientos, así como el de los elementos de la explotación, ganado, maquinaria o capital circulante, conviniendo con el concesionario a parcero repartirse los productos por parte. Entonces, obligación del aparcero dador, es decir, cede temporalmente el uso y disfrute del aprovechamiento de la finca. Obligaciones del aparcero tomador, utilizar la parte de la finca y pagar una parte, un porcentaje al propietario, o más bien repartirse los productos por parte entre el propietario y el aparcero. Entonces, en ambos casos, tanto en el contrato de arrendamiento como en el contrato de aparcería, participan los sujetos importantes, directos, de lo que es la relación jurídica entre los sujetos que tienen relación directa en el contrato, ¿verdad? En el contrato. Voy a hablarles un poco sobre el crédito agrario. El crédito agrario, como la palabra lo dice, es un préstamo. Básicamente es un préstamo de consumo de cosas determinadas, ¿verdad?, agrícolas, que por un plazo se efectúa al hombre
que está en el campo, al hombre que trabaja la tierra, al hombre que labora en el campo, comprometiéndose a devolverlos con el pago de una tasa de interés bancario y a destinarlos al uso o empleo estipulado en el contrato. El crédito agrario reúne las siguientes características. Primeramente podemos hablar de que el crédito agrario es promovido por el Estado. ¿Ya? El crédito agrario es promovido por el Estado. El Estado es el responsable, por decirlo así, de promover el crédito agrario. ¿Cómo lo promueve? Lo promueve o a través de quiénes. El Estado promueve el crédito agrario a través de las instituciones formales de crédito financiero para los campesinos en el campo que están trabajando la tierra. Eso es principalmente una característica y un objetivo. Podemos entenderlo como un objetivo también. El crédito agrario provee al agricultor a mejorar sus métodos de trabajo. Provee al agricultor a mejorar sus métodos de trabajo, porque con esto se establece de que dándole un buen uso, una buena inversión para el objetivo que fue dado el crédito, entonces el agricultor va a trabajar la tierra, va a trabajar la agricultura, va a trabajar la hacienda, la finca que se dio en parcería o en arrendamiento, lo va a trabajar con métodos más sofisticados, ¿verdad? El suelo, la tierra, que es la materia prima de donde se da la productividad. Tercero, aumenta la productividad y la conservación de los recursos naturales de los cuales se sirve principalmente el suelo. ¿Verdad? Evidentemente, con un crédito financiero va a aumentar mucho más lo que es la productividad, ¿ya? Y la conservación de los suelos, ¿ya? Ya se va a hacer de una manera más equitativa, con la utilización de los suelos, ¿verdad? El crédito se va a hacer más equitativo. Va a haber un equilibrio, ¿verdad? Entre el recurso, entre los recursos naturales y la productividad. Principalmente el suelo, que el suelo es el que es el que provee las garantías del proceso de la producción. Cuarta característica, por decirlo así, desarrolla las líneas de producción para la colocación de los productos del ganadero y del agricultor. Entonces se hace un mapa de ubicación de la producción. Si no lo tiene, pues le ayuda, lo apoya para esta distribución. En el mercado, sobre todo, debe estar acompañado del adecuado trabajo humano. Es una especie dentro del amplio género del crédito. Se destina al financiamiento de la empresa agraria. Debe ser suficiente, oportuno y barato, etc. El derecho de prelación, ¿qué cosa es esto? Si el arrendador decide enajenar su finca a título oneroso, está obligado a notificar al arrendatario por carta certificada con acuse de recibo su intención de enajenar y concediendo plazo por si está interesado o no. ¿Qué efecto tendría? Surgiría la pregunta aquí. ¿Qué efecto tendría la no notificación o incumplimiento del procedimiento? Muy sencillo, la anulación de la venta y el resarcimiento de daños y perjuicios. Sencillo.
sencillo. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes en un contrato? Bueno, primero, entregar el bien y los demás instrumentos indispensables para la producción. Garantizar el libre goce y disfrute del bien. Vigilar con sus técnicos que el usufructo cumpla con el destino económico y empresarial de los bienes. Declarar la extinción del derecho cuando el usufructo incumpla sus obligaciones. No alterar el destino del bien y devolverlo en las mismas condiciones. Desarrollar la empresa de forma diligente, introduciéndole mejoras. Cumplir con la legislación forestal de agua y suelo. Mantener el proceso continuamente. No puede vender, ceder, donar o arrendar su derecho, sino previamente a una autorización. Ok, muchachos, hemos finalizado el tema de los contratos agrarios. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar en la plataforma. Les dejo dos tareas, un ejercicio donde les pongo un texto sobre una finca, ¿verdad? Se los voy a leer. Imagínate que eres propietario de una finca, por razones laborales no puedes trabajar la tierra y decides que sea un tercero. Ahora bien, no tienes claro si lo que te interesa como propietario es realizar un contrato de arrendamiento de parcería. Y ahí salen tres preguntas en el ejercicio: ¿cuánto ganarías al año como propietario cuando interese el arrendamiento o la parcería? Explica qué tipo de contrato sería el más efectivo y qué características reúne. Y también les dejo un trabajo de cuestionario. Conceptualiza el contrato agrario. Primera pregunta: explique la importancia jurídica de los contratos agrarios. Segunda pregunta: haga la diferencia entre el contrato de arrendamiento y el contrato de parcería. Tercera pregunta: ¿qué es la empresa agraria? Cuarta pregunta: ¿qué es la infraestructura agraria? Quinta pregunta: ¿qué son sujetos agrarios? Sexta pregunta. Y la última pregunta: ¿qué es contrato para la constitución de la empresa? O en todo caso, ¿qué es el contrato agrario para la constitución de la empresa? Esa es la última pregunta que les dejo. Y muchas gracias. Proseguimos en el siguiente viernes para la grabación del siguiente tema que vamos a ver ese día. Muchas gracias y pasen un excelente fin de semana.